Ya está. Buenas tardes a todas y todos. Hoy día, viernes 13 de noviembre, estamos en un gran foro, la línea constituyente que nos enfoca, ¿cierto?, después de este 25 de agosto, de esta elección tan importante. Hemos ganado con un gran porcentaje el apruebo. Tenemos la convicción de que la ciudadanía tiene que conocer el proceso constituyente, tiene que conocer todas las ideas, ¿cierto? Todas las preguntas que nos hacen los ciudadanos comunes. ¿De qué es este proceso? ¿Qué es este proceso? ¿Cuál es la hoja en blanco? Si existen algunos amarres, el 2/3, ¿qué tan amarre va a ser este 2/3, ¿cierto?, para concretar algunos cambios fundamentales en esta nueva constitución? Tenemos también que conocer cuáles son los cambios fundamentales, principales, que nos van a dar, ¿cierto?, algunos derechos que necesitamos y que estamos peleando, que peleamos tanto en la calle, para garantizar los derechos esenciales como ciudadanos. Antes de empezar, yo quiero dar un saludo a todos los que nos acompañan, el colectivo social Los Lagos. Les da un saludo a todos, especialmente un saludo a la comunidad, ¿cierto?, que está en cuarentena, a nuestros vecinos de Puerto Montt, que llevamos más de 3 meses en cuarentena, una cuarentena súper crítica, social y económica. Dar un llamado a las autoridades, ¿cierto?, que puedan realmente generar las condiciones para que estas cuarentenas sean efectivas, porque lamentablemente si la despensa está vacía, si los trabajadores tienen que salir a buscar el pan, no podemos tener una cuarentena, ¿cierto?, donde nos podamos cuidar. La responsabilidad es del Estado y también es nuestra, tiene que ser en conjunto. Y realmente ya estamos pasando los límites en nuestra región. Un saludo a todos, un abrazo a nuestros compañeros, trabajadores, a nuestros vecinos de la comuna de Puerto Montt, sobre todo, que estamos pasando bastantes complicaciones. Antes de empezar y saludar hoy día, vamos a saludar afectuosamente a nuestro invitado, a Fernando Atria. Estamos muy contentos hoy día como equipo de tener este gran invitado. Fernando es un abogado constitucionalista, un abogado, ¿cierto?, profesor docente de la Universidad de Chile, que ha luchado bastante por el tema constituyente, también ha sido crítico, también preside cierto movimiento, que también igual nos puede contar algo de eso. Darle la bienvenida. Tenemos hartas consultas, lo que te decíamos, la hoja en blanco, este 2/3, cuáles son los hitos importantes que tenemos que preocuparnos, cómo podemos dar espacio, ¿cierto?, a que la sociedad civil pueda ser constituyente, si realmente vamos a quedar frustrados porque no va a haber nadie que pueda ser constituyente y solamente van a salir elegidos los de los partidos, ¿cierto?, políticos que ya están acostumbrados a estas elecciones distritales que llevan bastante tiempo, bastante plata, ¿cierto?, porque también es un costo. Entonces, te dejamos este espacio para que nos puedas empapar de este tema tan importante para nosotros. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias al colectivo social Los Lagos por la invitación. Siempre me da gusto conversar con gente de la región de Los Lagos, porque siempre yo les tengo envidia a la gente que vive allá. Así que un gusto. Yo sé que están pasando por una etapa dura, por lo que decía Jessica, una cuarentena bien intensa y costosa en términos sociales. Pero espero que eso vaya normalizándose. Ojalá. No hay muchas buenas noticias al respecto, pero bueno, uno puede desear que por lo menos, ojalá eso de alguna manera pueda ir solucionándose en el tiempo que viene. Nosotros estamos ahora enfrentados a este proceso constituyente al cual se refiere Jessica, y me gustaría referirme a los puntos que ella mencionaba. Lo trataré de hacer de modo breve para dejar tiempo después para reaccionar a preguntas y para poder conversar sobre el tema, que supongo que es mucho más interesante que escuchar una exposición unilateralmente. Lo primero es detenerse un minuto en el resultado del 25 de octubre, ¿no? Este resultado prácticamente 80-20 en las dos preguntas, tanto en la pregunta por apruebo o rechazo, cuyo tema
por cierto, era la mantención de la Constitución actual o la necesidad de su reemplazo por una nueva, y entonces el inicio de un proceso para darnos una nueva. Y ahí hubo 80% que votó por darnos una nueva Constitución y deshacernos de la Constitución actualmente vigente. O sea, yo creo que el resultado de la primera pregunta significa que la Constitución actualmente vigente está desahuciada. Yo he dicho varias veces que yo creo que en realidad la Constitución vigente, la Constitución del 80, fue desahuciada por el pueblo el 18 de octubre. O sea, hemos vivido desde el 18 de octubre bajo una Constitución desahuciada por el soberano. Y en ese sentido, diría yo, el plebiscito del 25 de octubre tuvo una función, por así decirlo, notarial, ¿no? Certificatoria. Fue como extender el certificado de defunción, pero ya la defunción ya había ocurrido. Y esto es bien importante comenzar por aquí, porque esto muestra una cosa fundamental acerca del proceso constituyente que viene, que es un proceso sin retorno. Es decir, no es que, como todavía dicen algunos que con leguleyadas creen que se puede solucionar este problema, no es que si el proceso constituyente fracasa, y por ejemplo, supongamos, porque ustedes habrán quizá visto un video de Pablo Longueira en que decía esto, si la derecha obtiene 1/3 y dicen vamos a vetarlo todo para que fracase el proceso constituyente, o vamos a votar al final en contra de lo que haya salido de la convención, o va a ganar el rechazo a la salida. Cualquiera de esas hipótesis implica que no hay nueva constitución, pero eso no quiere decir que vamos a volver en paz y tranquilidad el 17 de octubre, cuando Chile era un oasis, a vivir bajo la Constitución de 1980 todos tranquilos. No, si el proceso constituyente fracasa, yo creo que va a haber, o sea, eso significa una crisis política larga. No hay que olvidarse, la Constitución de 1925 surgió de una crisis política que duró casi una década, hasta 1932, desde 1924. Esa es la cuestión. El proceso constituyente que empieza es un proceso sin retorno. No hay vuelta a la Constitución del 80. Como la Constitución del 80 ha sido ya desahuciada por el pueblo, ahora, claro, sigue jurídicamente válida, ¿no? En el sentido de que formalmente sigue estando vigente. Pero yo creo que está vigente ahora solamente porque estamos en ruta de salida, ¿no? Eso es la primera cuestión. La segunda, respecto del resultado del 25 de octubre, es detenerse un minuto en reflexionar sobre el resultado de la segunda pregunta. Que la Convención Constitucional haya ganado también con 80-20. De hecho, fue el resultado un poco mayor, más categórico. No mucho más, pero sí fue más categórico que el de la primera pregunta. Y ustedes recordarán que todos los comentaristas, los que se supone que saben y escriben en los diarios principales o van a la televisión, etc., anticipaban que el resultado de la segunda pregunta iba a ser más estrecho que el de la primera. Entonces vale la pena preguntarse qué es lo que ellos no vieron que iba a pasar. Y yo creo que eso lo que muestra es que el significado de la segunda pregunta para la política institucional, o mirado desde la política institucional, era uno bien distinto del significado que la segunda pregunta tenía para el pueblo. Desde la política institucional, la segunda pregunta era una pregunta sobre si usted quería convención mixta o convención constitucional, con la idea de que ustedes saben, ¿no? La derecha piensa que la Asamblea Constituyente es el camino que va a llevar a Chile a Chilezuela, y que es el despeñadero, etc. Entonces ellos pensaron que si ponían en la segunda pregunta la convención mixta, podrían apelar al temor a Chilezuela, que trataron ellos de despertar, y que iba a eliminarse el derecho de propiedad, y ustedes habrán escuchado también que se iba a acabar la libertad de culto, y todas esas cosas que dijeron, todas puras falsedades, por cierto, pero pensaron que de ese modo iban a poder disminuir el atractivo de la Convención Constitucional, etc. Para el pueblo que votó, yo creo que la segunda pregunta no tenía nada que ver con eso. Para el pueblo que votó, la segunda pregunta era una oportunidad para emitir un juicio sobre la política institucional. Era como si en el momento de mayor indignación a las personas le hubieran preguntado, ¿qué opina usted de la clase política? Y el resultado, entonces, yo creo que era bien predecible. El resultado iba a ser un rechazo categórico, que fue lo que ocurrió. O sea, 80% votó en contra de que la política institucional tuviera participación en el proceso constituyente. Y estamos viendo ahora las consecuencias de esa desautorización brutal que recibió la política institucional por el pueblo en plebiscito. Y
Y eso se ha manifestado en toda esta discusión sobre las candidaturas independientes, etcétera. Y ahí hay una cuestión bien importante de que ojalá sea solucionado de modo adecuado, porque en la condición actual hay esta demanda de que los partidos políticos no controlen la elección. Y la pregunta es cómo esa demanda se va a realizar. Porque una posibilidad de realización es que se armen listas de independientes. Yo creo que las condiciones para esas listas van a cambiar. Vamos a ver si es a tiempo suficiente. Si no es a tiempo suficiente, yo creo que eso va a producir un rechazo ciudadano bien grande, etc. Así que yo creo que va a haber alguna reforma que va a facilitar la formación de listas independientes. Pero esto tiene un peligro. Porque si en cada distrito hay, imaginémonos, por decir, una lista de unidad constituyente, o sea, PS, PPD, DC, etc. Una lista del Frente Amplio con o sin Unidad para el Cambio. Y además hay 2 o 3 listas de independientes. Ese fraccionamiento, porque al frente vamos a tener probablemente una lista de derecha. Ese fraccionamiento puede tener consecuencias electorales catastróficas. Entonces yo espero que eso se solucione de una manera menos dañina, una manera que fortalezca a las fuerzas que buscan una nueva constitución, en vez de dañarlas como un fraccionamiento de esa envergadura podría dañarlas. Y para eso yo creo que lo que espero que ocurra, y en alguna medida yo lo estoy viendo ocurrir, y yo estoy hablando ahora también como miembro de Fuerza Común, como decía Jessica, el movimiento donde yo participo, que Fuerza Común es parte también del Frente Amplio, ¿no? Entonces también estoy hablando desde ahí. Lo que yo espero que ocurra es que las coaliciones políticas, en particular donde estoy yo, en el Frente Amplio, busquen maneras de establecer comunicación y diálogo con organizaciones sociales, de modo que esa fuerza independiente, esa fuerza que es independiente no porque no tenga posición política, que es independiente porque ya no mira a los partidos políticos como espacios de participación política, porque el desprestigio de la política institucional ha llevado al desprestigio de los partidos políticos y viceversa, ¿no? Para que esa fuerza independiente encuentre su lugar en, bueno, como les digo, hablando desde donde yo hablo, en la lista del Frente Amplio, que se pueda lograr una vinculación ahí. Entonces yo espero que esa cuestión se solucione de buena manera para evitar un fraccionamiento electoral que puede tener consecuencias catastróficas para todos nosotros. Eso es lo que yo diría respecto de la segunda pregunta y la cuestión de los independientes. Ahora, yo creo que la pregunta por las candidaturas es el tema hoy día, las candidaturas independientes y cómo se relacionan o no con las coaliciones políticas, lo que estoy diciendo. Pero creo que eso lleva a otro tema, que va a ser lo que se va a discutir desde el 11 de enero, por lo menos. Porque el 11 de enero, cuando se inscriban las candidaturas, ese problema va a quedar solucionado bien o mal, ¿no? O sea, pero el 11 tiene fecha eso. Después del 11 de enero ya ese el mismo problema, pero en una versión distinta. Porque entonces, desde el 11, la pregunta va a ser, o quizá desde antes, va a ser si hoy día la idea de representación política, la idea, por ejemplo, de que la Cámara de Diputados representa al pueblo de Chile, es una idea que está totalmente desacreditada, como yo creo que está, como parte de la crisis de representación y la crisis de legitimación del sistema, de la política institucional que vivimos hoy día. Si la idea de representación política está desacreditada, ¿cómo entonces la Convención Constitucional, que también es un órgano representativo, cómo va a representar? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que la Convención Constitucional no sea mirada del mismo modo que hoy día miramos a la Cámara de Diputados, por ejemplo? Y eso, claro, en parte va a tener que ver con cómo se soluciona el problema de las candidaturas, por cierto. Esa es una. Pero yo creo que, mire, incluso si ese problema se solucionara bien, e incluso si hubiera muchos convencionales independientes, pero todos se encerraran a discutir entre sí y volvieran un año después y dijeran, aquí tienen su proyecto de constitución, voten, bueno, yo creo que incluso en ese caso la convención va a ser vista como, bueno, como una cocina. Como que la política institucional de alguna manera logró cooptar la convención y que va a terminar siendo más de lo mismo, etc. Entonces, hay una cuestión bien importante que no es el tema central hoy día, porque estamos preocupados de las candidaturas, pero que va a ser el tema central luego, de cómo tiene que operar la convención para que logre ser vista como representativa del pueblo chileno. Y ahí lo que yo diría es, mire, cuando la convención empieza a funcionar, probablemente a mediados de mayo, ¿no? Porque la elección es el 11 de abril, se va a demorar un mes entre las reclamaciones, las certificaciones, etc. Así que yo supongo que va a empezar a funcionar desde mediados de mayo del 2020.
y tiene un año, hasta mayo del 2021. En ese año va a estar habiendo en la convención misma una discusión constituyente. Obviamente no va a haber ahí, bueno, discusión, pero al mismo tiempo va a estar habiendo una discusión constituyente en todo Chile, en cabildos, en asambleas, en las plazas, en las calles, en los sindicatos, en las juntas de vecinos, en todas partes, un poco como estaba ocurriendo a un nivel muy intenso justo antes de la pandemia, ¿no? O sea, justo antes de la pandemia aparecían asambleas, cabildos, en todas partes. Estaba habiendo una enorme discusión constituyente, y mi anticipación es que esa discusión va a ocurrir también cuando esté funcionando la convención, pero con mucha más intensidad todavía, porque va a estar la convención ahí, vamos a estar en la mitad del proceso constituyente. Y la pregunta central es, ¿cómo la discusión institucionalizada que ocurre en la convención va a lograr ser vista, o no, como un reflejo de esa otra discusión que está ocurriendo en todas partes? Si eso es así, si la discusión de la convención es vista como un reflejo de la otra discusión nacional, entonces esa convención va a ser vista como representativa y lo que salga de esa convención va a estar legitimado por esa discusión que ocurre en todas partes. Si no es así, si cada una de estas dos conversaciones corre por su cuenta, entonces la convención va a ser vista como los mismos de siempre, como que fue cooptada, como que fue una cocina, etc. Entonces, es bien importante el tipo de cosas que pensemos respecto de eso, de cómo tiene que ser el trabajo de la convención para que logre ser vista como un reflejo de la discusión nacional. Y yo estoy pensando en cosas como, por ejemplo, estas son ideas nomás, pero creo que son muy importantes que se empiecen a conversar de ellas. ¿Cómo van a rendir cuenta los convencionales? ¿Van a volver a sus distritos a contar lo que está pasando en la convención y a oír lo que está pasando en sus distritos de modo de llevarlo de vuelta a la convención? La convención va a hacer audiencias, va a permitir que las organizaciones sociales vayan a la convención. A lo mejor la convención misma va a salir de donde esté reunida para ir a los territorios a hablar sobre la nueva constitución, de modo de recibir de primera fuente lo que está pasando. Se van a armar, por ejemplo, cabildos ciudadanos que interpelen a la convención, etc. Todo ese tipo de cosas creo que es fundamental para el éxito del proceso constituyente. Tercero, entonces primero lo de los resultados del plebiscito. Segundo, los dos temas que son uno en realidad, que son los de las candidaturas y la manera en que la convención va a operar para lograr ser vista como representativa. Tercero, estas cosas que preguntaba Jessica, hoja en blanco, 2/3. Aquí yo sé que hay cierta suspicacia respecto de estas reglas, ¿no? De hecho, a lo mejor ustedes han visto un video que andaba circulando por internet, que era un video en que alguien decía una explicación sobre cómo la ley 21.200 tenía trampas, y eran dos trampas, o serían dos trampas, o dos cerrojos escondidos. Uno, esta regla de los 2/3, y el otro sería la referencia, no sé si ustedes han escuchado de esto, supongo que sí, a los tratados internacionales. Que esos son los dos temas que me gustaría rápidamente pasar, y si no es suficiente lo que digo, podemos volver a la conversación posterior. Partamos por el segundo, que es más fácil, o más rápido. Los tratados internacionales. El argumento aquí sería, la ley 21.200 dispone que lo que la convención acuerde no podrá, o sea, tiene ciertos límites. Primero, debe respetar la forma republicana de gobierno. Segundo, tiene que respetar el principio democrático. Tercero, tiene que respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas. Y cuarto, tiene que respetar los tratados internacionales. Yo creo, mi impresión es que las tres primeras limitaciones no son un problema. Hasta el momento yo no he escuchado a nadie que quiera que la nueva constitución haga de Chile una monarquía, ¿no? O que niegue el principio democrático, o que invalide sentencias judiciales ya ejecutoriadas. Entonces, esas limitaciones yo creo que no limitan, porque no dejan fuera opciones que sean importantes que estén adentro, ¿no? La opción de no tener una república o no tener democracia, etc. El cuarto, por supuesto, es el que ha suscitado discusión. Y aquí hay que hacer distinciones. Los tratados internacionales tienen que ser divididos en dos clases. Primero, los tratados de derechos humanos y después todo el resto. Porque los tratados de derechos humanos tienen su propio régimen. Los tratados de derechos humanos no van a ser un problema, porque uno esperaría que la Constitución protegiera los derechos humanos, ¿no? Es decir, que la Constitución dé más protección que los tratados, no menos protección que los tratados. Por consiguiente, ahí no está el problema. El problema está en los otros tratados, y en particular los tratados de libre comercio o de protección de inversiones, porque parte del argumento es los tratados de libre comercio o de protección de inversiones contienen el modelo neoliberal.
Y si esos tratados están protegidos, entonces el modelo neoliberal no se va a poder cambiar. Y si no se puede cambiar el modelo neoliberal, entonces la nueva constitución va a ser fallida. Ese es el argumento. Yo creo que este es un argumento, a mi juicio, equivocado. Equivocado por una razón muy simple. Porque los tratados internacionales no prohíben a los países cambiar su regulación. Es decir, ningún tratado internacional dice Chile no puede modificar su legislación laboral. Está bien, a veces los tratados, en ciertos casos, y aquí por supuesto ustedes comprenderán, hay una parte de la discusión que es una discusión técnica jurídica entre abogados, ¿no? Pero los tratados lo que hacen a veces es dar protección a algunos inversionistas extranjeros, diciéndoles si las condiciones de su inversión cambian y como consecuencia de esos cambios regulatorios, las expectativas que usted tenía son afectadas, a veces, en ciertos casos, usted tiene derecho a ser indemnizado. Entonces, lo que puede pasar es que durante la convención, algún inversionista diga, mire, si ustedes cambian, si la nueva constitución no protege la propiedad sobre las aguas, por ejemplo, entonces yo tendré derecho a ser indemnizado. ¿Y qué le vamos a decir a ese inversionista? Le vamos a decir, bueno, eso nosotros creemos que no le da derecho a ser indemnizado por las razones jurídicas tales y cuales, pero en todo caso, si usted sigue creyendo eso, bueno, eso lo discutiremos después en tribunales. Pero después, nótese, lo que el tratado no va a hacer es impedir a la convención que adopte la decisión que crea correcta. Si esa decisión implica que habrá un litigio con algún inversionista, bueno, eso se verá después y Chile irá a ese litigio a defenderse con todo su argumento. Pero nótese, el tratado no va a impedir que la convención tome la decisión que quiera tomar. Así que yo diría que los tratados no son un problema, en ese sentido. El otro tema es los 2/3 y la hoja en blanco. Sigamos con el tema del agua, porque ustedes sabrán que en enero se votó una reforma constitucional para modificar la constitución vigente en la parte que privatiza las aguas, ¿no? Hoy día la constitución dice que sobre los derechos de aprovechamiento de aguas hay propiedad privada, y esa propiedad privada está constitucionalmente protegida. Y por eso la reforma al Código de Aguas lleva algo así como 10 años de tramitación, porque es una reforma que trata de hacerle como el quite a la protección constitucional de la propiedad sobre las aguas. Y entonces lo que se pretendía era eliminar esa referencia constitucional a la propiedad sobre las aguas. Y esta reforma se votó en enero del año pasado, en el Senado. En el Senado, 24 senadores votaron a favor de la reforma y 12 senadores, 12, votaron en contra de la reforma. Y entonces fíjense ustedes lo que pasó. La reforma fue rechazada, se perdió. ¿Y cuál es la consecuencia de que la reforma se haya rechazado? Bueno, que no hubo reforma. Y como no hubo reforma, la regla que privatizaba las aguas, que existía en la Constitución, sigue existiendo hoy día. Entonces, si hoy día nos preguntamos por qué la regla que privatiza las aguas sigue rigiendo como una regla constitucional, la respuesta es porque hay una minoría de 12 senadores que contra una mayoría de 24 insiste en mantenerla vigente. Y entonces niega sus votos, y como niega sus votos, no se pueden juntar 2/3 para reformarla. Eso es lo que ocurre cuando hay una regla de 2/3 para la reforma constitucional. Quiere decir que cualquier minoría niega sus votos, no hay reforma y la constitución de Pinochet continúa. Eso es lo que ha pasado en los 30 últimos años. Solo se ha cambiado lo que la derecha ha aceptado cambiar, porque siempre ellos están en condiciones de decir, mire, no nos gusta la reforma, por lo tanto negamos nuestros votos, y la consecuencia, este es el punto importante, la consecuencia de que ellos nieguen sus votos es que la reforma se rechaza, y como se rechaza la reforma, la constitución de Pinochet sigue rigiendo. Por eso es totalmente distinto que tengamos una regla de 2/3 desde una hoja en blanco. Porque que haya una hoja en blanco precisamente quiere decir que no estamos tratando de reformar una constitución que va a seguir vigente si no la reformamos. Que haya una hoja en blanco quiere decir que para que pueda haber algo en la constitución tiene que haber un acuerdo de 2/3. Entonces imaginémonos la misma situación, que en la discusión de la nueva constitución aparece una bancada de derecha, de la UDI, y dice nosotros queremos que la nueva constitución consagre la propiedad privada sobre las aguas. La misma. O sea, que la nueva constitución diga en eso lo mismo que dice la actual. Entonces, ¿qué les vamos a decir a ellos? Bueno, votemos. Habrá discusión, etcétera, y en algún momento se llegará y votemos. Y noten ustedes la diferencia. Si no hay 2/3
para poner una regla que privatice las aguas en la nueva Constitución, la nueva Constitución no va a contener una regla que privatice las aguas. Se dan cuenta que el efecto de la regla de los 2/3, cuando es desde una hoja en blanco, es totalmente contrario al efecto que tiene cuando es para la reforma. Cuando es para la reforma, la UDI siempre está en posición de decir, no nos gusta esta reforma, queremos seguir con la Constitución de Pinochet. Ahora, lo que pueden decir es, no nos gusta esta regla, por lo tanto no va a estar en la Constitución, pero no van a poder obligarnos a seguir con la Constitución de Pinochet. La Constitución de Pinochet ya está fenecida, porque hay una hoja en blanco. Entonces, por cierto, la regla de 2/3 puede jugarnos también al revés. Cuando nosotros digamos, queremos que la nueva Constitución consagre un derecho humano al agua, puede ser, habrá que ver, puede ser que no haya 2/3 para eso. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Continuemos con el ejemplo, porque es bien útil. Supongamos que no hay 2/3, ni para que haya propiedad privada sobre las aguas, ni para que haya un derecho constitucionalmente garantizado a las aguas. Si no hay 2/3 para ninguna de las dos cosas, en esa parte la hoja seguirá en blanco, ¿no? Eso quiere decir que la Constitución no va a decir ninguna de las dos cosas. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el agua? Respuesta, el agua va a estar regulada en el Código de Aguas. Y entonces eso quiere decir que, en ese caso, que la cuestión del agua va a quedar entregada a la política que comienza al día siguiente de la nueva Constitución. Y eso, creo yo, también tenemos que pensar bien lo que significa. Porque yo creo que la cuestión fundamental acerca de la nueva Constitución es que cambie la política. Porque la Constitución es acerca de eso. Lo que ha llevado a la crisis actual es una Constitución que protege el modelo neoliberal y entonces impide que la política pueda cambiarlo. Y esa Constitución ha ido creando una cultura que es la cultura que se ha deslegitimado, la de la clase política, la de los políticos, etc. Eso es lo que la nueva Constitución tiene que cambiar. Y lo tiene que cambiar para que la política pase a ser vista por los ciudadanos y ciudadanas como la medida de nuestro empoderamiento, de que nosotros los ciudadanos tenemos que decidir y tenemos el poder real de decidir. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas más claras que mostró cómo es la política actual es que bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, un gobierno socialista, cientos de miles de personas marcharon contra las AFP. Y las AFP ni siquiera se enteraron. No sufrieron, eso no tuvo ninguna consecuencia para las AFP. ¿Qué es lo que entendieron los ciudadanos y ciudadanas de esto? De que cientos de miles de personas marcharan de las calles de todo Chile varias veces y las AFP no hayan sufrido ninguna consecuencia. Respuesta. Nosotros nos enteramos que la opinión que los ciudadanos y ciudadanos tengamos sobre la AFP es totalmente irrelevante. O sea que los ciudadanos no tenemos poder para decidir si va a seguir habiendo AFP o no. Eso es lo que tiene que cambiar. La política de la nueva Constitución tiene que ser una política en que nosotros sepamos que nos devuelve el poder que la Constitución de 1980 nos quitó de decidir estas cuestiones, de decidir si va a haber AFP o no, de decidir si va a haber un seguro universal de salud, de decidir si va a haber educación de mercado o va a haber educación como un derecho social, de decidir si el agua va a ser pública o va a ser privada. Entonces, volviendo atrás, si en el escenario que yo les ponía, si la nueva Constitución no puede tener una regla que privatice las aguas y por la aplicación contraria tampoco tiene una regla que publifique las aguas, eso yo les decía, eso quiere decir que la cuestión va a quedar entregada a la discusión de un nuevo código de aguas en la política al día siguiente. Es decir, lo que no queda en la Constitución va a quedar para ser decidido por la política. Y eso le va a dar poder a la política. Y eso, yo sé que suena contraintuitivo, suena como extraño hoy día, porque hoy día hay indignación con la política institucional y la solución es que la política institucional tenga más poder. Porque lo que queremos es que la política institucional pueda acabar con las AFP. Porque si la política, por ejemplo, porque si la política institucional puede acabar con las AFP, entonces tiene sentido que nosotros los ciudadanos discutamos sobre si debería acabar o no con la AFP. Porque entonces, si nosotros decidimos que la política tiene que acabar con la AFP, entonces la política constitucional institucional podrá hacerlo. Para eso tiene que poder hacerlo. Entonces, que la política, o sea, yo creo que las 2/3 de una hoja en blanco tienen dos consecuencias clarísimas. Primero, que todas las trampas constitucionales van a desaparecer. Y van a desaparecer por una razón súper simple que yo creo que para entenderla no hay que ser ni abogado, ni doctor en derecho, ni nada. Esto es puro sentido común. Si las reglas de un juego son impuestas unilateralmente por un equipo, ¿cómo van a ser esas reglas?
Todos sabemos cómo van a ser. Van a ser reglas tramposas en beneficio de ese equipo, ¿no? Obvio. ¿Cuál es la mejor garantía de que las reglas de un juego no van a ser tramposas? Que sean acordadas por los dos equipos antes del juego. Eso no quiere decir que vayan a ser las mejores reglas posibles, pero sí quiere decir que no van a ser tramposas, porque ¿por qué habría yo de decir que sí a una regla que me perjudica a mí? Entonces, con esa misma lógica, el problema de la Constitución es que la Constitución fue unilateralmente impuesta por los vencedores militares del 11 de septiembre. Es decir, por los propietarios. De hecho, ahora podemos decir, por los propietarios que viven principalmente en esas tres comunas. Y por eso esas tres comunas votaron a favor del rechazo, porque es la Constitución de ellos. Como fue impuesta unilateralmente, es una Constitución de ellos, que protege lo que a ellos les interesa. Y eso es lo que ha ido produciendo esta deslegitimación. Cuando tengamos una Constitución que sea acordada entre todos, está bien, no va a ser la Constitución ideal que querríamos, quizá. Eso depende de la correlación de fuerzas que haya en la convención, etc. Pero no va a ser una Constitución tramposa. Eso es lo primero. Y segundo, lo que no queda en la Constitución va a quedar entregado a la política del día después. Y eso quiere decir que la política del día después va a tener fuerza, va a tener poder de hacer las cosas. Y eso, creo yo, es lo que va a servir para volver a relegitimar una política institucional democrática de verdad. No como la que tenemos hoy día, que no puede hacer las cosas que los chilenos y chilenas vienen demandando por 15 años o más que se hagan. Que el fortalecimiento de la educación pública, que la salud pública, que una reforma significativa, una transformación del sistema de pensiones, que el reconocimiento de la existencia política de los pueblos originarios, que la descentralización, que la refundación de las policías, todas esas cosas que nosotros vemos que la política no puede hacer, son las que nosotros esperamos que la política del día siguiente a la nueva Constitución pueda hacer. Por eso termino con esto. La nueva Constitución por sí misma no va a solucionar inmediatamente estas cuestiones. Es decir, no es que al día siguiente a la nueva Constitución las pensiones van a ser el triple de lo que son hoy día. Entonces, no es así que la nueva Constitución es importante para todas estas cosas. Es que nosotros ya sabemos que la política que tenemos no nos permite discutir de verdad cuál es el régimen de las aguas, no nos permite discutir de verdad una transformación del sistema educacional, del sistema de salud, del sistema de pensiones, no nos permite discutir de verdad sobre descentralización, sobre reconocimiento del pueblo originario. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo hemos visto durante los últimos 30 años. Lo que necesitamos es una política que pueda hacer todas esas cosas. Y cuando tengamos una política que pueda hacer todas esas cosas, tendrá sentido que nosotros los ciudadanos discutamos si nosotros queremos que las haga. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que yo espero que la nueva Constitución nos dé. Muchas gracias. Gracias, totalmente. Quedamos súper clarificados con algunos temas que estábamos con hartas interrogantes. Te damos un aplauso para mientras. El primer aplauso. Ahora vamos a dar espacio a Lorena Hidalgo, que ella es del movimiento feminista de aquí de la región y quiere hacer una pregunta. La primera está muy ansiosa aquí con una pregunta. Hola, Fernando. Yo quisiera que tú te refirieras más bien a cuál es la importancia que tiene el que los congresales y las congresales estén en paridad de salida. Eso. Y la otra pregunta, te voy a hacer solo dos preguntas, es cómo resuelve la nueva Constitución los temas de desigualdad estructural de género. Y cómo la transforma en una constitución que es igualitaria y que no discrimina a los ciudadanos y a las ciudadanas en plenitud de derecho. Respondo inmediatamente, ¿no, Jessica? Sí. Gracias, Lorena, por tus preguntas. Yo creo que la paridad de género en la Convención Constitucional es una cuestión fundamental y es un logro extraordinario del movimiento feminista que nos enseña a todos, porque hay muchas lecciones que sacar de algunas cosas que han pasado. Una de ellas es esa, cómo se logró la paridad. ¿Por qué es tan importante? Bueno, hay una razón obvia, porque las mujeres son el 50% de la población, son de hecho más que el 50% de la población, y tienen hoy día algo así como, creo, no estoy seguro de tú de saber mejor, pero algo así como el 22% en la Cámara de Diputados. O sea, y eso no calza. Así que hay una cuestión de justicia obvia
desde el punto de vista de la demanda de reconocimiento y de igualdad de género que ha levantado el movimiento feminista. O sea, eso primero. Pero segundo, hay una dimensión que va más allá de esto. ¿Cómo, si el problema que tenemos es que vivimos bajo una política que no puede transformar las cosas? La pregunta se refiere a la primera de las cuestiones que yo decía. ¿Cómo podrá la Convención Constitucional darnos una nueva constitución? Si la Convención Constitucional es vista como un órgano más de la política que conocemos de estos últimos 30 años, entonces es bien poco probable que pueda hacer lo que la política de los últimos 30 años no ha podido hacer. Entonces, es muy importante que la Convención Constitucional sea vista como algo distinto de la política que conocemos. Distinto precisamente porque no reproduce los puntos ciegos y las incapacidades que ha mostrado la política que conocemos. En ese sentido, nosotros queremos que la Convención Constitucional se parezca más a la política que va a venir que a la política que ha sido, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Porque esto no es una cuestión de solo decirlo, porque yo creo que a estas alturas nadie cree nada. Entonces las palabras se las lleva el viento. Se pueden decir muchas cosas. Pero yo creo que esto se logra mostrando que las cosas son distintas. Y yo creo que aquí por eso hay dos ejemplos súper claros y fuertes. Uno es paridad. O sea, la política hasta ahora ha sido una política bien ineficaz para responder a la demanda de igualdad del movimiento feminista. Entonces, ¿qué mejor manera de decir la convención no es como esa política que decir la convención va a ser paritaria? Porque eso sí que es real. O sea, eso lo vamos a ver, está bien, la paridad no garantiza una constitución feminista, está bien, es verdad, pero vaya que importa que la convención, a diferencia de la Cámara de Diputados, tenga una integración. Bueno, a eso me refiero. Quiero decir, la Cámara de Diputados, el Senado, toda la política institucional, el gabinete, a diferencia de todo eso, vaya que importa que la Convención Constitucional sea paritaria. Entonces, eso ya muestra que la Convención Constitucional no es, en alguna medida, no es como la política de los últimos 30 años. La otra, que no me la preguntas tú, pero déjame pasarla como de contrabando, es lo mismo ocurre con los escaños reservados. O sea, yo creo que si no se llega a un acuerdo sobre los escaños reservados, va a ser una cuestión súper grave. ¿Por qué? Porque esa es otra de las enormes deudas que la política de los últimos 30 años tiene. O sea, han sido 30 años, está bien, yo sé que en algún sentido son 200 años, pero lo que nos interesa es el momento actual. Han sido 30 años de que ha habido una demanda cada vez más fuerte de reconocimiento de los pueblos originarios y la política institucional que ha hecho. En eso, nada. O sea, no se ha avanzado nada. Ha mostrado. Y con esto no me refiero a la intención de ninguna persona en particular, no me refiero a cómo se ve la política institucional. Ha mostrado indiferencia a esa demanda de reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, que la convención reproduzca esa indiferencia negando los escaños reservados, diciendo, mire, bueno, si la gente quiere que haya personas que representan a los pueblos originarios, que vote por ellos, pero todos sabemos que no funciona así. Entonces, si responde, si de nuevo muestra indiferencia la convención, entonces vamos, en esa medida, sí, pues, la convención va a ser vista, bueno, en eso es igual que la política de los últimos 30 años. Si tiene escaños reservados, ahí va a haber también un súper argumento para decir la convención se diferencia de la política de los últimos 30 años, porque la nueva constitución comienza con un reconocimiento de la deuda con ellos. ¿No? Entonces, por eso yo creo que esas dos cuestiones son tan extraordinariamente importantes para que la convención pueda ser exitosa. Y bueno, respecto de la desigualdad estructural de género, ¿qué aporte qué significa la nueva constitución? Yo diría dos cosas. Uno, es que yo creo que espero que la nueva constitución reconozca la necesidad de convertir a lograr luchar contra la desigualdad, a remover todo lo que implica desigualdad de género de la manera más eficaz posible como una cuestión extraordinariamente importante. Entonces, esa es una, la declaración. Pero también sabemos que las declaraciones, que las cosas no se hacen realidad porque son declaradas. O sea, para poner un ejemplo de un tema distinto, la Constitución actual, la que está vigente hoy día, desde el principio, garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y se lo asegura también a las personas que viven en la zona de sacrificio. Entonces uno dice, ¿cómo es que la Constitución asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y hay zonas de sacrificio?
Y la respuesta, yo creo, que también es bien obvia, que no se necesita ser abogado para entenderla, es la siguiente. Para que haya una efectiva protección del medio ambiente, lo que se necesita es una política y un poder político que tenga fuerza suficiente para enfrentarse a los intereses económicos que van a ser afectados por la regulación necesaria para proteger el medio ambiente. Y si la política no tiene esa fuerza, bueno, entonces no va a haber una protección eficaz del medio ambiente. Y aunque la Constitución lo declare, no va a haber protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y va a haber zonas de sacrificio. Eso es lo que sabemos. Entonces, la segunda cuestión que yo espero que la nueva Constitución se tome en serio, o sea, que el aporte que pueda hacer la nueva Constitución a la desigualdad, luchar contra la desigualdad estructural de género, es crear, de nuevo, una política que tenga la fuerza suficiente para enfrentarse a los poderes que van a ser afectados por eso, por la promoción de la igualdad de género. Y eso tiene que ver entonces, no solo ya con las declaraciones, que son importantes, pero no son suficientes, porque nadie regala nada en estas materias. Entonces, junto con esas declaraciones, es necesario que la nueva Constitución configure un poder político eficaz para que pueda llevar adelante una agenda de lucha contra la desigualdad de género eficaz. Esas son las dos dimensiones en que yo creo que la nueva Constitución debe hacer una contribución a la lucha feminista por la igualdad de género. Gracias. Gracias. Gracias, Fernando, por esa apreciación importante en este minuto, la paridad y el enfoque de género en nuestra nueva Constitución. Tenemos también al amigo de la sociedad civil, Andrés, que quiere también hacer una apreciación, una pregunta. Andrés. Sí. Muy buenas noches, pido disculpas por el ruido ambiente. Agradezco a don Fernando Atriga a su presencia en este foro, principalmente desde mi lado siento un profundo respeto por su trayectoria como intelectual que ha ayudado a instalar en el imaginario colectivo la necesidad de una nueva constitución. Y lleva un trabajo hace mucho tiempo, así que muy agradecido que esté acá. Quisiera hacerle una pregunta que una vez usted en una entrevista en CNN con Daniel Matamala, él le había consultado con respecto a cómo asegurar la legitimidad del proceso constituyente. Y usted dijo que primero había un primer test, que era el plebiscito de entrada, el plebiscito donde el apruebo sacó un 80% de los votos, y después se iban a dar una serie de condiciones y de circunstancias que iban en el fondo, a marcar cuál iba a ser la pauta que íbamos a tener para ver el tema de la legitimidad. Mi pregunta es, que estamos en ese segundo test en estos momentos, y que estamos en un contexto de ilegitimidad tanto de los partidos políticos, de la clase, de toda la clase política, de las instituciones, y estas son las instituciones y la clase política son las encargadas de dictar estas reglas donde nosotros vamos a votar por los constituyentes. Bueno, me gustaría que ya pasamos el plebiscito, si pudiéramos ver cómo estamos en el segundo test de legitimidad, o cómo vamos a asegurar la legitimidad de este proceso constituyente en este instante, como, no sé si me puedo expresar. Muy agradecido, sí. Y si no tengo la oportunidad, muy buenas noches. Muchas gracias, Andrés, por tu pregunta. Andrés Vidal, Paso de los Vientos, es el Paso de los Vientos de Chaltén, ¿no? Paseo de los Vientos. Paseo. De la agrupación cultural y social Paso de los Vientos. Es que a esta edad ya no leo también la letra chica del Zoom. Yo pensé que era el Paso de los Vientos. Pero, yo creo que, claro, la legitimidad del proceso constituyente, creo yo, tiene, no sé si lo decía así, se lo decía así a Daniel Matamala, pero tiene tres elementos. El plebiscito, para responder a todas estas, creo yo, con todo respeto, tonterías que decían que el 18 de octubre no tenía nada que ver con la Constitución, etcétera, que a la gente no le interesaba la Constitución. Bueno, eso quedó, supongo que esa discusión ya quedó atrás, enterrada bajo 80% de los votos de los ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas. Ya, es el primer punto. El segundo que me voy a referir ahora, el tercero, me gustaría decir algo del tercero, no sé si lo dije así en la entrevista que tú te refieres, pero creo que es importante igual. ¿Cuál es el test de éxito del proceso constituyente? Algo ya he dicho, pero, o sea,
Miren usted, en el 2005, Lagos presentó una reforma constitucional diciendo que es una nueva constitución, ¿verdad? Y ahora sabemos que se equivocó, porque no era una nueva constitución, era una reforma constitucional. Mantenía lo importante, lo grave, la constitución tramposa, y cambiaba algunas cosas, otras cosas. Entonces también tenemos que nosotros preguntarnos cómo vamos a estar seguros de no cometer el mismo error de Lagos. O sea, ¿cómo vamos a estar? ¿A qué tenemos que mirar? Cuando todo esto haya pasado, ¿a qué tendremos que mirar para saber si la nueva constitución es de verdad? Porque yo tengo mis diferencias con Lagos, pero yo no creo que sea tonto. Entonces, si él se equivocó, bueno, uno también tiene que preguntarse cómo estar seguro de que yo no me voy a equivocar cuando llegue el momento. Y yo diría, y este es mi tercer test, la nueva constitución va a ser un éxito si cambia la política. Es decir, si la política del día siguiente es la misma política de la clase política, la misma política que no puede afectar la AFP, que no puede hacer todas esas cosas, y todo sigue en eso más o menos igual, yo creo que vamos a tener que decir que la nueva constitución no fue, que fue un fracaso. Si por el contrario, vemos que la política empieza a cambiar, no que cambie en 180 grados de un día para otro, por cierto, pero sí que empieza a cambiar, entonces podremos decir la política ha cambiado o está cambiando porque hay una nueva constitución. Así que ese sería mi tercer test de qué quiere decir que el proceso constituyente sea exitoso. Y vamos al segundo. Al segundo, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora para que pueda ser exitoso? O sea, para que lleguemos a ese tercero, de hecho. Así entiendo yo tu pregunta, Andrés. Bueno, yo en parte, mi respuesta sería, o la vincularía a las cosas que yo ya he dicho. Primero, la convención constitucional tiene que ser una convención que no sea vista como más de lo mismo. Y para eso es fundamental, primero, que va a ser paritaria, segundo, que tenga escaños reservados, y tercero, lo que se ha llamado el problema de los independientes, que yo no creo que sea una buena designación, pero ya, porque lo que es el problema, lo que se llama el problema de los independientes, yo lo entiendo de la siguiente manera. Hoy día los partidos políticos ya no son vistos como entidades que contengan proyectos políticos a través de los cuales los ciudadanos participan. Eso en algún momento fueron los partidos políticos, ¿no? O sea, la Unidad Popular era un proyecto político de transformación revolucionaria de Chile, ¿no? Entonces, a través de la Unidad Popular y de los partidos de la Unidad Popular, el pueblo participaba, ¿no? Y tomaba el control de la historia, de hecho. Que al final, por supuesto, fue negado por el golpe de Estado, etc. Pero quiero decir, eso pasaba. Hoy día ya no es así. O sea, yo nunca he ocultado mi historia ni tengo por qué hacerlo, ¿no? Yo hasta principios de octubre, antes del 18 del año pasado, yo militaba en el Partido Socialista porque yo siempre he pensado que esa tradición, la tradición que representaba el Partido Socialista, la tradición del socialismo chileno, es la tradición más digna de la historia de emancipación del pueblo chileno. Pero claro, lo que hoy día es, en mi opinión, el Partido Socialista ya no está a la altura de esa historia. Y pasa lo mismo con los demás partidos. Entonces, lo que aprendimos el 18 de octubre, contra, de nuevo, todos esos comentaristas oficiales que nos decían que el neoliberalismo había despolitizado a los chilenos y que cada uno estaba preocupado de lo suyo y eran consumidores, lo que aprendimos el 18 de octubre es que en el pueblo chileno hay organización social. Es un pueblo que está organizado. Pero son organizaciones que no miran a los partidos políticos para participar. Y entonces la pregunta es, ¿cómo la convención constitucional va a ser una convención en la cual esas organizaciones, esa organización social que está en todas partes y que fue la que estalló el 18 de octubre, cómo podrá estar presente en la convención constitucional? Esa, en parte, fue la idea con la cual nosotros armamos Fuerza Común, de precisamente facilitar esa posibilidad. Pero yo diría, independiente de Fuerza Común, ese es el problema que enfrentamos hoy día, y esto es lo que se está discutiendo ahora con las candidaturas. Y yo por eso decía que yo espero que ese problema se solucione de manera que algunas fuerzas políticas, que yo creo que tienen más legitimidad que otras porque están menos vinculadas a la política de los últimos 30 años, porque yo creo que aunque hay hoy día una crítica al Frente Amplio, yo no confundiría, yo pensaría que hay una distinción que hacer, no sé, entre el Frente Amplio y el PPD, en cuanto a cuán involucrados están en la política de los últimos 30 años. Entonces yo esperaría que fuera posible tratar de tender puentes para que ese movimiento social, a través de esa coalición, pueda estar presente en la convención, o de alguna otra manera. Pero esa es una cosa, que esté presente, que la convención, a diferencia de la política que conocemos, sea una convención donde esa fuerza social, que no mira a los partidos políticos como vías de representación, pueda estar. Esa es una. Y segundo, cómo la conversión va a funcionar de hecho. Lo que yo decía antes, ¿no? Se va a relacionar con esa discusión que está viendo allá afuera, va a ir a los territorios,
los convencionales van a ir a dar cuenta de lo que está pasando y recibir las opiniones que surjan de los territorios, va a ser pública y transparente las decisiones, va a haber audiencias, digamos, esa discusión que va a estar ocurriendo en todas partes, va a tener cómo manifestarse ante la convención. Si eso pasa, si en la convención se diferencia de la política de siempre, porque es paritaria, porque tiene representación para el pueblo originario, y porque la fuerza social que irrumpió el 18 de octubre está presente en ella, y además es una convención que logra vincularse con esa discusión social que va a estar habiendo en Chile en ese momento, entonces yo diría que se cumple la segunda condición, ¿no? Y el proceso constituyente va a estar legitimado ante los ojos del pueblo. Si no se cumple esa condición, si la convención es simplemente, o sea, si al final llegan a la convención solamente los convencionales que han sido aprobados por las directivas de los partidos políticos porque son amigos de los grupos controladores de los partidos políticos, y hacen, porque ustedes habrán escuchado que hace unos meses alguien sugirió esto, ¿no? Y hacen una deliberación en secreto y aparecen un año después con un texto y lo presentan, bueno, yo creo que ese es un proceso que no va a estar legitimado, que va a carecer de legitimación. Yo creo que esa es la cuestión central de lo que viene ahora. Gracias. Espero que eso haya contado como una respuesta razonable a tu pregunta, Andrés. Gracias, Fernando. Mira, aquí tenemos una pregunta del amigo que no escucho. Jessica. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Soy el único que no escucha. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy bajo. A ver, déjame tratar de ver una cosa. Sí, escuchamos nosotros. Ya. Nosotros escuchamos también. Ahí sí. ¿Ahora sí? Entonces, tenemos una pregunta de un amigo que está, ¿cierto?, acompañándonos en Face Live. Es Luis Roser. Nos dice que Fernando se ha mencionado que la nueva política se encargaría de que aquellas cosas que no han quedado en la Constitución sean legisladas. Pero ¿qué aspecto crees, dice, que sí deben quedar escritas en esta nueva Constitución? Sí. Eso es bien importante. Gracias, Luis, por la pregunta. Yo, en mi opinión, y esto por supuesto, esta es una cuestión que no depende solo de mi opinión, evidentemente, ¿no? Esta es mi contribución a una discusión que tiene que ser mucho más amplia. Pero yo diría que la nueva Constitución tiene que, yo pondría 3 títulos. Cada uno de ellos, por supuesto, podríamos estar hablando horas de cada uno de ellos, así que permítanme ser telegráfico. 1, tiene una dimensión política, una dimensión social y una dimensión económica. Políticamente, lo que ya hemos hablado, tiene que configurar una política distinta que le devuelva al pueblo su poder de decidir si va a haber AFP, cómo hace la salud, cómo hace la educación, cómo hace Carabinero, etc. De hecho, yo diría una cosa más aquí. Yo creo que 30 años de vida bajo esta política y la Constitución tramposa, etc., ha llevado a que hoy día la idea democrática de que el poder institucional viene del pueblo es una idea que ya no tiene ninguna realidad en la experiencia de la gente. Es decir, uno la repite o la dice. Yo como profesor de Derecho tengo que enseñarla, ¿no? Pero uno la enseña como una mera teoría, como puras palabras. Ya no significa en la vida nada. Salvo en ciertos casos súper específicos, como yo creo que pasó la primera y está pasando ahora, pero sobre todo la primera vez con el retiro del 10% de los fondos previsionales. Porque ahí esa demanda fue una demanda que era vista como que venía de la sociedad, venía del pueblo, y que la política institucional, en ese caso, aprendió que lo que tenía que hacer era canalizarla, ¿no? Y noten ustedes, como la política logró entender que lo que tenía que hacer con esa demanda era canalizar una demanda que venía de la sociedad, bueno, la política tuvo poder por primera vez en 30 años para enfrentarse a la AFP y decidir contra ellas. Está bien, después la AFP dijeron, no, sí fue súper bueno, porque entonces ahora la gente se dio cuenta que la plata está bien. Ellos trataron de mostrar que al final había sido mejor para ellas, pero da lo mismo, nosotros sabemos, ese fue un triunfo contra las AFP. ¿Por qué? ¿Y de dónde sacó la política institucional poder para enfrentarse a la AFP, que no había tenido durante 30 años? Respuesta, en que logró canalizar una demanda que venía de la sociedad. La fuerza no está en la política institucional, el poder está en la sociedad. La política institucional tiene poder cuando logra convertirse en el agente de la sociedad. Entonces, hoy día esa vinculación entre la política institucional y la sociedad está totalmente cortada. Y por eso la política institucional es tan débil, salvo en este caso específico. Eso es la primera cuestión. Cuando yo digo la dimensión política de la nueva Constitución, es
la nueva constitución debe configurar una política que esté legitimada ante el pueblo y que entonces la sociedad mire a la política como su instrumento para decidir si va a haber AFP o no, para repetirme, si va a haber AFP o no, cómo hacer la salud, etc. Entonces, y eso, por supuesto, para darle realidad en ese sentido al principio democrático en la vida de las personas, bueno, ahí va a haber que preguntarse cosas como cómo se organiza el poder, y ahí está la cuestión de si va a haber unicameralismo, bicameralismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, todas esas discusiones van ahí. Cómo hacer una política eficaz para poder actuar. Y también cosas como formas de participación directa. Imagínense ustedes cómo habrían sido las cosas si después de que nos enteramos cómo se aprobó la ley de pesca, llamémosla la ley Longueira, hubiera podido haber un plebiscito revocatorio de la ley de pesca, que nosotros los ciudadanos y ciudadanas pudiéramos decidir si la ley de pesca sigue vigente o no. Eso le habría dado realidad a la idea democrática. Entonces, esas y otras formas participativas yo creo que también pueden ser importantes. Esa es la dimensión política de la nueva Constitución. Tiene también una dimensión social. Yo esperaría que la nueva Constitución erradicara la idea de Estado subsidiario, que es un Estado cuyo deber fundamental es proteger el mercado, y la reemplazara por un Estado social o Estado solidario, le llaman algunos. Es decir, un Estado que tiene el deber de usar el poder político para crear espacios de igualdad. Espacios de igualdad que son los derechos sociales tradicionales, salud, educación, seguridad social, vivienda, que no está en la Constitución actual, derecho a la cultura, pero también que usa el poder del Estado para avanzar también en igualdad en otras materias, como la que ya hablamos, de la demanda feminista, por ejemplo. Entonces, un Estado que entiende que su deber es usar su poder para crear espacios de igualdad ciudadana, ya sea la educación, ya sea igualdad de género, o sea, en todo sentido. Eso es lo que yo lo pondría bajo el segundo ítem social. Y tercero, económico, yo creo que es una constitución que tiene que marcar la ruta de salida del neoliberalismo, del modelo neoliberal. Es decir, debe entregarle al Estado las posibilidades, formas de acción que permitan que el Estado desempeñe un rol estratégico en el desarrollo chileno. Que el Estado, por ejemplo, esté en condiciones de decir, Chile se va a convertir de aquí a 10 años en un centro de referencia mundial en cuanto a la investigación y desarrollo de tecnologías del litio, por ejemplo. Y eso significa que va a haber una política estatal orientada a producir eso, porque hoy día no hay políticas estatales para eso. Hoy día simplemente el Estado se pone a esperar qué es lo que pasa, qué es lo que las empresas privadas quieren hacer. Y entonces tenemos un modelo que no ha producido diversificación productiva, agregación de valor, que sigue fundamentalmente exportando concentrado de cobre, que el concentrado de cobre cuando los chinos lo reciben, botan el 60% que reciben porque es tierra. O sea, Chile exporta 70% tierra, que se bota como residuo. Eso creo yo, ¿por qué? Porque tenemos un modelo de desarrollo neoliberal en que habrá diversificación productiva, habrá creación de cadenas de valor, etcétera, en la medida en que a las empresas les convengan. Esto no, yo creo que lo que Chile necesita es un modelo que le da al Estado una función, por supuesto, no de centralización, ¿no? No de planificación centralizada, pero sí de la posibilidad de a través de políticas de fomento y políticas industriales, conducir estratégicamente el desarrollo. Y eso significa una nueva regulación, una reapropiación del contenido público de los recursos naturales, un modelo de desarrollo más amistoso con el medio ambiente, etc. Espero estar respondiendo a la pregunta de Luis. Esas dirían yo que son los tres grandes títulos. Cada uno de ellos, por cierto, me estoy saltando muchas cosas, porque cada uno de ellos podría desgranarse mucho más detalladamente, pero en lo político, darle realidad al principio democrático. En lo social, Estado social de derecho. En lo económico, un nuevo modelo de desarrollo económico. Nos quedó muy claro, Fernando, la respuesta. Muy, muy didáctica. Tenemos otra pregunta. Ricardo Barrientos nos dice, ¿los escaños reservados serían también paritarios? ¿Y cómo se podrán asegurar una representación en todas las regiones? A ver, Ricardo, la verdad es que aquí estamos hablando de cosas que todavía se están discutiendo, ¿no? Así que no es mucho, o sea, se puede decir lo que uno piensa al respecto, pero no cómo va a ser, porque es una predicción de un acuerdo al cual todavía no se ha llegado. De hecho, es posible, podría ocurrir que no hubiera acuerdo. Sería una cuestión, creo yo, grave, por lo que ya hemos hablado, porque mostraría que la convención se parece demasiado a la política de los últimos 30 años. Sería grave que no hubiera acuerdo, pero es una posibilidad. Y es una posibilidad, y por eso yo decía que el movimiento feminista nos había enseñado. Es una posibilidad que
que depende de cuánta exigencia desde la sociedad hay por los escaños reservados. Aquí nadie regala nada. La paridad en la convención no se consiguió porque los diputados que se oponían a la paridad en algún momento escucharon un argumento súper bueno y dijeron, ah, sí, en realidad es justo que sea paritaria. No, o sea, la paridad se logró porque el movimiento feminista la exigió y venía a la marcha del 7 de marzo y iba a ser tan grande que la política institucional se dio cuenta que no podía no concederla. Yo creo que hay que pensar los escaños reservados de la misma manera. Así que no se puede decir mucho de cómo va a ser, porque yo creo que debería ser. Parte de lo que se está discutiendo es, por supuesto, si la convención es paritaria, los escaños reservados tienen que ser paritarios. O sea, no puede haber, porque la discusión originalmente tenía un piso y un techo. El piso era 1 por pueblo legalmente reconocido, que son 9 o ahora creo que 10. Eso implicaría 9 o 10 escaños reservados. Pero claro, tienen que ser por lo menos 1 paritario, por lo cual tiene que ser 2 por cada uno. O sea, tiene que ser 18 o 20, según el caso, ¿no? Por lo menos. Y la segunda corrección, o la segunda adecuación de eso, era no pueden tener todos los pueblos la misma representación, porque evidentemente el pueblo mapuche tiene una significación dentro de los pueblos legalmente reconocidos que es muchísimo mayor que los demás. Algo así entiendo yo que como el 70% de las personas que se reconoce pertenecer a un pueblo originario se declaran mapuche. Entonces, por eso tenía que ser un escaño asegurado diferenciadamente. Y eso llevaba a un número de alrededor de 24. Y entonces yo entiendo que ahí está la discusión, si van a ser 24, van a ser menos de 24, etc. Yo espero que sean entonces paritarios, yo espero que sean por lo menos 24, yo espero que sean escaños adicionales a los 155. Esa es otra parte de lo que se está discutiendo ahora. Y que esto se haga rápido. Pero estas son todas cosas que están todavía pendientes. Gracias. Tenemos bastantes preguntas, pero no, vamos para no alargarnos tanto porque ha quedado muy clarificado, ¿cierto?, lo que nos has expuesto hoy día. Podría hacer dos pequeñas intervenciones a Ana María y pidiendo, ¿cierto?, pequeñas para poder después cerrar con Fernando. Ana María. Sí, aquí estoy. Hola, Fernando. Un gusto saludarte. Bueno, te explico, nosotros el Colectivo Social de los Lagos somos como pioneros a nivel nacional basados entre gremios, sindicatos, organizaciones sociales, también dirigentes sociales desde la base social. Todo independiente, que conocemos muy bien la situación real porque somos todos de terreno. Yo soy presidente de la agrupación de defensa de la familia Oasis. Trabajo 12 años a nivel nacional con el tema de infancia, adolescencia y familia. Nuestro eslogan siempre era Infancia a la Constitución. Siempre veíamos la ley de garantía de la niñez, que tú sabes que no existió en esta Constitución que estuvo, y no viene tampoco a estar en esta Constitución. Estamos también preguntando y luchando para que sea en esto, porque tú sabes que los niños y la adolescencia no es tema para nadie, porque no salen a votar, no es voto. Entonces, para nosotros, que tenemos que ser, mayoritariamente las 16 regiones somos mujeres, los representantes, y hace poco, incluso ayer, estuvimos en reunión con el COSOC, siempre estamos completamente muy alineados. Siempre hemos estado ahí en nuestra lucha. Somos ad honorem, somos personas que tenemos una tremenda fuerza a nivel nacional. Hemos estado en muchas tomas de decisiones. Y muchas veces yo escucho a los presidentes que dicen la sociedad civil, pero de repente hay momentos de que no somos consultados. Yo siempre he reclamado que nosotros como organizaciones sociales a nivel nacional, nunca ni siquiera tenemos lugar donde juntarnos, donde reunirnos, pero sin embargo igual tenemos que a veces hacer pegas y trabajo y golpear las puertas necesarias para poder lograr gestionar situaciones que son graves. A nosotros, muchas veces la gente nos busca a nosotros, porque es más fácil llegar a nosotros como organizaciones que de repente llegar a una autoridad. Porque tú sabes que cuando llega una autoridad a su lugar, de ahí nosotros es como que tú tienes que llegar al Olimpo y pasar por mucha gente para que tú puedas llegar a ellos. Es muy diferente cuando cada 4 meses, o sea, cada 4 años tienes que te están pidiendo el voto.
Entonces, imagínate, yo estoy, bueno, en temas políticos como 33 años, pero 15 años mi agrupación existe, 12 años trabajo a nivel nacional, y para mí es lamentable que nosotros a veces no estemos en esta toma de decisión, no vamos a estar en los constituyentes, no podemos ser constituyentes, al menos que un partido político nos dé el alero, que sería imposible, porque obviamente somos críticos, y al ser crítico no nos quiere nadie, y obviamente porque hacemos cosas y decimos realmente, tratamos, concientizamos y mostramos la realidad que tiene nuestro país. Eso, Fernando, y gracias por estar aquí. Gracias, Ana María. Bueno, yo tomo tu intervención más como un comentario que como una pregunta precisa, ¿no? Pero me gustaría reaccionar, no responder. Porque, o sea, yo creo que hay distintas maneras, creo yo, de estar en la convención, ¿no? Porque yo creo, mi preocupación en la condición actual es que nosotros hemos estado expuestos por 30 años a una forma de representación política cuya finalidad era manipulativa, ¿no? O sea, no nos olvidemos, durante los primeros 15 años, la derecha, que perdió todas las elecciones, tuvo mayoría en el Senado, porque la Constitución le regalaba senadores designados. Eso que mostró, durante esos 15 años lo que mostraba es que la distribución del poder no se jugaba en las elecciones. Entonces la pregunta obvia era, ¿para qué demonios uno votaba? ¿No? Y después, fueron 10 años más, hasta el 2015, en que si bien se acabaron los senadores designados, siguió rigiendo un sistema electoral cuyo sentido era manipular el resultado de las elecciones. Entonces, yo creo que la herencia de todo eso fue una cultura que hoy día se critica llamándola la clase política, justificadamente. Que es una representación que es, hasta cierto punto, en buena medida, falsa. Por eso yo decía esto de que el principio democrático no tiene realidad en la experiencia de las personas, en la vida. Y el problema de eso es que, claro, ha llevado a la idea de que de toda organización diciendo, si nosotros no estamos por nosotros mismos, no vamos a estar en la convención, porque ya no confiamos en la representación, por esta experiencia de los 30 años. Pero por otro lado, son 155 cupos. Entonces, la verdad es que 155 cupos hacen imposible que todas las organizaciones que querrían tener una voz en el proceso constituyente puedan estar por ellas mismas. Entonces, o se encuentra una manera para que esa convención de algún modo represente, y por eso yo decía es tan importante cómo va a funcionar la convención, o no va a representar, y entonces va a ser, no va a tener legitimidad. Entonces, por eso yo diría, tiene que haber, para que esto pueda ser exitoso, tienen que haber distintas maneras de estar en la convención, en la discusión constituyente. Si no es así, si la convención es vista como impermeable a lo que pase fuera de la convención, de modo tal que una organización como la tuya no puede hacerse presente aunque no esté con uno de sus miembros en la convención, pero que si no puede hacerse presente, entonces la convención va a estar por lo menos coja. Y eso va a ser un problema, porque lo que queremos es que la nueva constitución esté lo más legitimada posible. Entonces, por eso yo creo que es tan extraordinariamente importante. Por eso yo decía, hoy día estamos discutiendo el tema de quiénes van a ser los candidatos. Está bien. O sea, quiero decir, y es una discusión enteramente razonable. Y esa discusión se va a acabar el 11 de enero. Se va a acabar porque va a haber quedado solucionado ese problema, bien o mal. No, esa es la fecha para inscribir las candidaturas. Pero el mismo problema va a resurgir desde entonces, cuando nos preguntemos, bueno, ¿y cómo va a representar la convención a todos los que no van a estar ahí? Precisamente. Si esa pregunta no tiene yo creo que la respuesta adecuada a esa pregunta tiene que ver no con lo que la convención diga, sino con lo que la convención haga. Y por eso yo decía, ¿no?, que tiene que tener, los convencionales tienen que volver a tienen que dar cuenta a sus distritos, que tienen que recibir en audiencias a las organizaciones sociales, que tienen que ojalá ir a los territorios, que probablemente se van a armar cabildos ciudadanos que puedan interpelar a la convención, que son maneras de lograr que los que no están por sí mismos en la convención estén en la discusión constituyente. Y yo creo que ahí se va a jugar buena parte de la legitimidad del proceso constituyente. Gracias, Fernando. La última intervención de Alejandra, y para cerrar. Ok, hola, buenas tardes, Fernando. Feliz de tenerte acá en este conversatorio de
nuestro colectivo social. Una consulta. ¿Usted cree que va a haber igualdad de competencia para los candidatos constituyentes de los partidos políticos versus los constituyentes independientes, entendiendo los recursos económicos que los partidos van a invertir en esos constituyentes? También teniendo en cuenta la amplitud que tiene cada distrito, porque esto es como una competencia de diputados y de senadores, en la territorialidad que tiene. También teniendo en cuenta que el ciudadano de a pie no tiene los recursos económicos como para competir con las grandes instituciones y los grandes partidos políticos que sí van a invertir. La derecha ya está diciendo que va a colocar todos sus recursos en sus constituyentes. Usted entiende que virtualmente algo se podrá hacer, pero hay que visitar las casas, hay que salir a las comunas, hay que hacer panfletos, todos esos recursos versus un ciudadano de a pie que tenga las ganas. Un trabajador que quiera también ser constituyente va a tener que pedir permiso sin goce de remuneraciones. La cancha no está pareja para competir. A lo mejor hay muchos constituyentes que tienen las ganas, que tienen los conocimientos, a lo mejor no la expertise de un abogado, pero sí la vivencia del terreno y lo que la gente necesita. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque nosotros sentimos, los ciudadanos a pie, que la competencia no es igual en cuanto a lo económico, no así en capacidades y en condiciones de poder aportar ideas desde lo que la gente necesita del 18 de octubre en adelante. ¿Qué puedes ayudarnos para decir cómo poder estar ahí? Usted dice también después se puede bajar los constituyentes a hacer cabildos y todo, pero la gente hoy día quiere gente normal, común y corriente en esa constituyente. ¿Qué opinas tú de aquello? Sí. Gracias, Alejandro. A ver, primero, yo creo que lo que tú dices, esto de que gente que no son abogados o no son especialistas en derecho constitucional, eso va de suyo, ¿no? O sea, a mí me sorprende la cantidad de gente que dice que los convencionales deberían ser expertos en derecho constitucional. Yo diría, es parte fundamental del principio democrático, que el conocimiento académico formal, no legitima para decidir. O sea, eso es como la introducción al prefacio de la democracia, ¿no? Lo que legitima es la representación, no el conocimiento. O sea, los que tienen doctorados en Derecho Constitucional no tienen por eso más poder de decidir que los que tienen experiencia en la vida. O sea, por favor, ¿de dónde salió esa idea? Así que a esa parte, totalmente, eso es totalmente justificado. Ahora, habiendo dicho eso, yo me permito decir lo siguiente. La acción política es acción colectiva. No es acción individual. Entonces yo creo que el problema que nosotros deberíamos estar, o sea, que el problema en discusión no es el problema de una persona que decide que quiere ser candidato y cómo esa persona puede ser un candidato y ganar. Porque quien quiere ser candidato, o sea, uno esperaría que las candidaturas den cuenta de realidades sociales y colectivas. Entonces estamos pensando más bien, creo yo, o sea, el problema, más bien como lo planteaba, diría yo, Ana María, ¿no? Que decía, nosotros tenemos una organización que existe y que está preocupada de los derechos de la niñez. Eso tiene existencia social. Y la pregunta es, ¿cómo esa organización va a estar en el proceso constituyente? Yo así entiendo tu pregunta, Alejandro, ¿no? O sea, por eso yo decía, ¿cómo esas organizaciones sociales que el 18 de octubre vimos que el pueblo, que estaba repleto del pueblo chileno de eso, cómo van a estar en el proceso constituyente? Y claro, el problema es que los partidos tienen parte de la carrera corrida. Pero es bien importante entender por qué tienen parte de la carrera corrida. Porque cuando empezó la democracia después de la dictadura, bueno, los ciudadanos participaban, la participación electoral era bien alta, ¿no? Los ciudadanos participaban, y participaban a través de los partidos políticos. Los partidos políticos estaban legitimados para representar a los ciudadanos. Entonces, ahí funcionaba bien el asunto, ¿no? El sistema electoral privilegiaba a los partidos políticos, pero privilegiaba a los partidos políticos porque los partidos políticos son, en condiciones normales, son la ruta de participación de los ciudadanos en la política. Entonces, en ese contexto, privilegiar a los partidos políticos era privilegiar la participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué pasó desde entonces, de 1990 hasta ahora? Bueno, lo que pasó fue que todas esas formas de participación ciudadana fueron deslegitimándose. Y hoy día
los partidos políticos no son vistos como vehículos de participación ciudadana. Entonces hoy día se plantea el problema que antes no se planteaba. Hoy día, o que la ley conceda ciertos beneficios en la competencia a los partidos políticos, ya no es visto como que la ley fomente la participación democrática de los ciudadanos, sino exactamente lo contrario. Pero eso tenemos que entender, que eso es un problema. O sea, esa es parte de la situación patológica en la cual nos encontramos. Y entonces, todas las soluciones son soluciones que van a ser medio parche, porque en su origen lo que hay es una patología democrática causada por 30 años de constitución tramposa y la cultura que floreció bajo la constitución tramposa. Habiendo dicho eso, yo creo primero que esas organizaciones, yo creo que tienen que, o sea, hay que preguntarse qué es lo que las frustraría. Porque yo creo que si la respuesta es, las frustraría no tener un convencional como miembro de la convención, bueno, eso quiere decir que va a haber, en el mejor de los casos, 155 organizaciones no frustradas y todo el resto va a estar frustrado, ¿no? Por una razón muy simple, porque son 155 los convencionales. Por eso yo ponía el énfasis en, por un lado, que yo espero que haya de las coaliciones políticas, y yo estoy aquí pensando especialmente en el Frente Amplio, pero no únicamente, un esfuerzo de establecer una nueva relación con las organizaciones sociales. De modo que las organizaciones sociales vean en el Frente Amplio, en este caso, una vía de participación. Y de hecho, yo creo que, como dicen los economistas, aquí los incentivos están bien puestos, porque yo creo, y no estoy pensando en la derecha propiamente tal, porque la derecha sabemos, para la derecha esto es poder económico. La derecha lo que busca es transformar su poder económico en poder electoral. Y para eso, bueno, eso se hace comprando. En fin. No, yo me estoy refiriendo al resto. Entonces, en el resto, yo creo que si los partidos políticos del resto deciden ignorar la necesidad de establecer una nueva relación con las organizaciones sociales y proceder a designar sus candidatos del mismo modo en que lo han hecho todos estos años, en que los candidatos son los que son cercanos a las máquinas que controlan los partidos políticos. Bueno, yo creo que en las condiciones actuales, yo creo que lo que va a pasar es que esos partidos van a sufrir un castigo electoral considerable. Entonces, ellos mismos, yo creo, se van a dar cuenta de que les conviene a ellos establecer alguna nueva relación con las organizaciones sociales. Entonces, algunos de ellos, yo veo tu escepticismo, Alejandra, déjame terminar. Algunos de ellos lo van a hacer en un sentido puramente instrumental, por cierto, tratando de aprovecharse de las organizaciones sociales para después poder hacer una campaña diciendo nuestros candidatos vienen de organizaciones sociales. Yo creo que los partidos que hagan eso en un sentido puramente instrumental y que se vea, porque yo creo que va a ser muy difícil esconder eso a esta altura, porque como hoy día ya nadie cree nada, todo el mundo está sospechoso. Entonces, los partidos que lo hagan en un sentido puramente instrumental, yo creo que también van a ser castigados. Entonces, yo diría, va a haber coaliciones o partidos, o sea, yo creo que todas las coaliciones o partidos van a tratar de hacer esto. Ustedes ya han escuchado a algunos partidos que han dicho el 50% de nuestros candidatos van a ser independientes, etc. Algunos son más creíbles que otros. Entonces, en algunos casos van a hacer esto y lo van a hacer de modo creíble, ¿no? Los que lo hagan y lo hagan de modo creíble, yo creo que van a recibir un premio electoral. Los que lo hagan y no lo hagan de modo creíble, sino que parezca una cuestión más bien manipulativa o instrumentalizadora, yo creo que van a recibir un castigo electoral. Y los que no lo hagan también van a recibir un castigo. Entonces yo creo que están dadas las condiciones para que ese mundo independiente, entre comillas, que no mira, que no es militante de partidos políticos, pero que quiere participar en la convención, busque aprovechar esta circunstancia, que los partidos políticos van a estar buscando hacer eso, establecer una nueva relación con las organizaciones, y de ese modo busquen maneras de estar en la convención, aun cuando ellos mismos no estén, ¿no? Porque si no volvemos al punto anterior, si lo que esas organizaciones sociales quieren estar en el sentido de que uno de sus miembros sea convencional, bueno, en el mejor de los casos va a haber 155 organizaciones satisfechas y el resto frustradas. Pero no podemos pensarlo así, ¿no? Hay que pensarlo en sentido si las fuerzas que estén en la convención van a representar a esa sociedad. Y eso va a depender de que los partidos que hagan este esfuerzo por establecer una nueva relación con las organizaciones sociales y lo hagan de modo creíble, sean premiados. Y que sean premiados quiere decir que tengan mejor resultado electoral y que entonces vayan a estar con sus candidatos militantes y sus candidatos que provienen de organizaciones sociales en la convención. Gracias, Fernando. Parece que quedó bien explicada, ¿cierto, Alejandra? ¿Quedaste bien?
la Después de un respuesta. momento de Muchas escepticismo. gracias, Fernando. Sí, siempre quedan esos momentos, siempre hay mucha desconfianza. Sí, Yo creo que bueno, esa confianza se tiene que ganar en estos procesos. Permíteme decir una cosa, Jessica, que yo creo que esa desconfianza que hay es una desconfianza. Y la misma desconfianza que hay en la ley 21.200, yo ya expliqué por qué yo creo que esa desconfianza en el caso de la ley 21.200 es una desconfianza errada, en el sentido de que no hay trampas. Pero yo creo que no es errada en el sentido de que una desconfianza que uno diga, oh, ¿por qué hay desconfianza? ¿Qué gente más malintencionada? No, yo creo que la desconfianza es totalmente justificada, porque son 30 años de aprendizaje. Entonces, lo importante es que no sea una desconfianza que nos impide reconocer y aprovechar una oportunidad cuando surge. Eso es lo que yo diría. Pero que es justificada en su origen, sí. Totalmente. Y ahora están en los ciudadanos que podamos tomar, ¿cierto?, estos procesos, también ser partícipes y empezar a confiar. Nosotros por eso estamos en estos espacios hoy día, porque necesitamos volver a confiar en los partidos, volver a confiar en las instancias democráticas, volver a confiar en los procesos que realmente son los necesarios para poder tener una nueva constitución realmente que garantice los derechos de todos los ciudadanos. Yo quiero dar un espacio para cerrar, para que cierre Fernando, agradecer totalmente a nombre del colectivo y de todos los que están, tenemos una gran audiencia hoy día, ¿cierto? Nos estaban contando que tenemos bastante amigos y amigas que nos están acompañando, y porque realmente tú eres un referente muy, muy potente en este proceso, y eres confiable, así que para que te quede claro que eres uno de los confiables, por eso te invitamos, así que te damos un espacio para cerrar y para dar igual ese mensaje de que tenemos todavía esperanza y podemos confiar en estos procesos. Gracias, Jessica. Yo ya he hablado mucho. Quiero terminar con solo una idea. Primero que nada, agradecerles la oportunidad. Gracias por tus palabras, Jessica. Yo creo, por todo lo que hemos estado hablando, que nosotros empezamos este proceso constituyente en algún sentido en condiciones bien adversas, ¿no? Porque claro, sería tanto más fácil si los partidos políticos fueran instituciones que pudieran canalizar la participación ciudadana. Sería tanto más fácil si nosotros pudiéramos confiar en la representación política. O sea, ¿por qué nuestra situación es adversa? Bueno, porque esto tuvieron que transcurrir 30 años. Habría sido mejor, habría sido distinto si esto hubiera podido ser enfrentado antes, pero no se pudo enfrentar antes. Pero aunque las condiciones son adversas, yo creo que yo soy optimista. Yo creo que va a haber una nueva constitución, porque yo creo que Chile necesita una nueva constitución. Y porque como estamos en un camino sin vuelta atrás, yo creo que en algún momento todos vamos a entender, incluso la derecha. Y con esto no quiero decir que van a desaparecer los desacuerdos, por supuesto que no. Pero todos vamos a entender que nadie gana si el proceso constituyente no sale bien. O sea, hasta el poder económico necesita que haya tranquilidad para poder hacer sus negocios, ¿no? Entonces, todos necesitan una nueva constitución. Y esto crea, entonces, a pesar de las condiciones adversas, esto crea un espacio para que hagamos por primera vez de modo exitoso una cosa que no se ha hecho nunca en Chile, que es que nos demos a nosotros nuestra constitución. Y eso quiere decir que Chile va a pasar a ser, si esto resulta bien, como yo creo que va a resultar, Chile va a pasar a ser un país que vive bajo la constitución y la política, entonces, del dictador, a ser un país que vive bajo la constitución y la política que el mismo país se ha dado. Y yo creo que eso puede producir un cambio bien considerable en la manera en que entendemos nuestra convivencia política. Pasar de ser un país cuyos términos fundamentales son los que unilateralmente impuso el dictador, a ser un país cuyos términos fundamentales son los que nosotros decidimos darnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que este es un proceso que va a ser histórico, o sea, va a cambiar o tiene el potencial para cambiar cosas bien profundas de la historia chilena. Con esto no quiero decir que va a ser un paraíso al día siguiente ni nada, pero sí quiero decir que muchas cosas que funcionan mal en Chile en términos de cómo concebimos nuestra convivencia pueden empezar a sanar gracias a que Chile pase de ser un país regido por la constitución del dictador a ser un país regido por la constitución que el mismo pueblo se ha dado. Así que yo soy optimista respecto al proceso constituyente y respecto del efecto que puede tener en lo que venga después del proceso constituyente. Así que este es un proceso en el cual yo imagino
que nadie va a querer quedarse afuera, todos vamos a poder contarle a nuestros nietos, vamos a querer poder contarle a nuestros nietos qué es lo que hicimos como parte del proceso constituyente. Y por eso eso es lo que a mí me da expectativas de que va a ser un proceso que, a pesar de que las condiciones son adversas, porque fue necesario que la crisis llegara al punto de estallar para que se abriera una solución, y por eso las condiciones son adversas, pero yo creo que hay fuerza popular como para darnos una nueva constitución que tenga el efecto que necesitamos. Y de eso se trata en lo que viene ahora. Y para eso estamos todos, ¿no? Eso estamos todos. Muchas gracias. Le damos el aplauso ahora sí, gigante, a nuestro querido amigo Fernando. Ya más adelante quizás lo vamos a invitar porque realmente este tema va a ser un proceso largo. Le damos muchas gracias por su participación. Le damos gracias a todo el colectivo Los Lagos por la organización de este evento. Nos vamos a sacar una fotito todos antes de que cerremos en este Zoom, ¿cierto? En vivo, en live, Face Live, con hartos amigos. Vamos a invitarlos antes de cerrar. Al próximo viernes vamos a tener un gran foro sobre el feminismo, sobre la paridad. ¿Ah? Como esto, con grandes invitadas. Porque todos los viernes vamos a tener encuentros de conversación donde podamos educarnos y donde podamos estar más empoderadas, ¿cierto? Y empoderados en este tema. Así que muy agradecidos a todos y besitos y cariños para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.